¿Cómo están? Una vez más quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Como algunas personas me preguntaron acerca de si Dios realmente pagó los pecados futuros, en esta hora quisiera compartir con ustedes. Vamos a buscar la Biblia, Números capítulo 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley de que Jehová ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote. Él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará sobre la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que le quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá sobre el campamento en lugar limpio, y la guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Hasta el versículo 9. Realmente Jesucristo no solamente o pagar la de pecado pasado hasta presente, sino Jesucristo o pagar la de pecado completo hasta los pecados futuros. Y ya compartí con la vez pasada acerca del pecado de un año, oye perdonada por la imposición de mano del sacerdote o hasala pecado, entonces la ofrenda oye pagar por el pecado pasado. Pero coanga o de yara que oye pagar por el pecado futuro, con el sacrificio de la vaca alazana. Eleazar es descendiente de Aarón la hija, o sea, él la sumo sacerdote upeape tiempo. Añande yara y Moisés y Hanua Eleazar. Esta es la ordenanza de la ley de Jehová prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Una vaca alazana perfecta, güeruaje. Dai por ijabe yugo nimba eve. Entonces, mañana, y daréis a Eleazar el sacerdote, y la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. O no fuera del campamento, Jaupepe o degollara en su presencia. Jaupepe y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. O degollara, Jaupeo a la vaca. O degolla o sea, o japu paitean a la vaca completo. Jaupei vaeo moías en diepe o japu japejina. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Vaeo moías madera de cedro, hisopo, escarlata. 3 cosas. Madera de cedro, primera calidad de madera. Hisopo a tuñana. Escarlata tu peteí, hilo de color rojo, escarlata o grana, oye eso. La animal oye japijape. Una vez que mombo oye japipaite opita la ceniza cuente y tan nimbu cuente ma opita. Una vez que opita peita nimbu cue, upeo guatea los hijos de Israel on guatea peteí recipiente. Upeo oñon gatúa y para el agua de la purificación. Es una expiación. Expiación dice, oye, hacer la pecado, a estar libre del pecado de la persona. Expiación. Entonces, maerañan de yara o yapoca, cuaco sacrificio de la vaca alazana. Maerañan de yara o moígen die o moica madera de cedro y sopo a escarlata. Todo le compete insignificado. Peteña de emboecea de yara ñandebe. Upeaña importante ñande ñantene. Pe
vaca de alazana, va a significar el sacrificio por los pecados. Pe madera de cedro, primero. Madera de hisopo, ñaná, último. Escarlata. Isaías capítulo 1, versículo 18 pone escrito: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea que hilo de color rojo, rojo puro, simboliza el pecado. Primero, último, pecado, oye, pagar con el sacrificio de la vaca alazana. Aupe un guatei, ya oye, pagamos la pecado desde el primero hasta el último. Eso significa. Entonces en el futuro, a ver, no sé, como en el Antiguo Testamento, que acuerda una la ofrenda o muy la ipoña carne, no sé, vea. ¿Cuál sacrificio un poco diferente? Da por y pebe oí la sacrificio, oí la ofrenda por el pecado, pero da por y la pecador. Oí la sacerdote, pero da por y la pecador. Da por y bebé. En el futuro, usted no la pecado. En el futuro, na tecote veima ueru la pecador la ofrenda. Va en na tecote veima ueru la ofrenda por el pecado la acabará oño ofrenda jamás. Porque la ofrenda ya oye sacrificama curí por los pecados futuros. Te vaca oño sacrificar por los pecados futuros. Entonces la persona na tecote veima ueru jae pequeña ofrenda, porque ya oye sacrificamos la ofrenda por los pecados futuros. Entonces, ¿dónde más hay ponandi? Hay una con su condenación pecador, hay. Ay, na betei, ay, se aguerecó la pecado. Aú, entonces ve la sacerdote o jupía chupe. Pe agua o mezclar, pe tanimbu, pe vaca alazana, oye sacrificar pe madera de cedro y sopos a escarlata, oye, o moña oño 10. Aupea o jupiña el agua de la purificación mezclado. O jupiña una vez que o jupiña pero la persona va a me en cuenta. Va a me está en cuenta. Ah, va a la mandu atajina. A la conciencia ve. La pecado a yo ye pagama güey. Pero a la conciencia ve. Va a decir, no, se recuite la pecado. No sea pecado, no se haya poco ahí, no se recoite la pecado. Hay la conciencia, pero ahí condenado. La pecado ya pagamos, oye sacrificamos que la pecado es la pecado futuro. Pero la conciencia, pero recoite la pecado. Pero una vez que oye poíjese la oye mezclado con la ceniza de la vaca alazana, madera de cedros, hisopo y escarlata, upeben va el coajina, upeben va la y pecado me en cuenta. La ese pecado que oye pagama curí en el pasado por el pecado futuro. La sacrificio ya hoy coma curí cuál cosa pecado. Me en cuenta. O recibir la agua de la purificación. O por estar libre la conciencia de obras muertas del pecado. ¿Por qué? Oye me en cuenta cuál cosa pecado oye pagama curí ahí. Pe agua ela omo mando ashube nda ahí pe agua omo pontia shube sino pe agua omo mando ashube que la y pecado futuro la ofrenda ya oye sacrificama en el pasado. En do güero veima tenía ofrenda. Un tema ponandi o la y pecado o recibir la agua de la purificación. Pe me en cuenta que ya es más libre más del pecado porque ya oye pagapama la y pecado en el pasado por el pecado futuro. Números capítulo 19. Entonces la persona pues bebé 7 días pues bebé 3 días bebé son siempre ojo pues eso es la agua de la purificación porque algunos no creen paiti no güey coiti la pecado ojo pues eso ahí con varias europeas apean como manoco y la ser pecado de la animal madera de cedro y sopo escarlata o pedazo no manoco y la ser pecado. Entonces con demba esa puta a recoger la pecado no falta ahí dice la agua de la purificación ya me debe entonces me debe hizo la agua de la purificación
Ahora cuando dicen, de con anga coiti la pecado, güey, coiti porque se va a cometer coiti la pecado. Al animal cuando no mandó y mande, ni cuando hay más libre, ya animal, la pe animal de vaca la sana y cuando ya no mandó y mande, si o mandó más ahí, pero se va a pagar ese pecado. No, falta 20 suele. 7 días bebe o puede ver la agua de la purificación. Hasta que cope seguridad. Que ella puede estar más libre del pecado, va a ere. Porque ya no más es seco y la pecado de la vaca a la sana. El pecado, la ofrenda pasada por el que es pecado futuro. Qué maravilloso la Biblia. La Biblia no solamente de que la hayan de pecado pasado, presente o pecado original, la hayan perdonado. Ape Levítico capítulo 19, número capítulo 19, voy a explicar por año de que coagina por el pecado futuro. Entonces, cuaco vaca la sana, a ellos sacrificar por los pecados futuros. Uperna te cote ni peteño ofrenda, la pecador. Nate corte vein más a eueru peteño cabra, tein cabará. O un tema es año, recibía la agua de la purificación, pero muy importante, lo recibí la agua de la purificación, ontende ambas, epa o significa pea. Da ipe y la homopotina su vez. Da ipe y ceniza lo homopotina su vez, sino la peamba, epa y se la oye sacrificama curilan de vaca a la sana, oye muy imagen de la madera de cedro, hisopo y escarlata, o pamalan de pecado. Oreco de la seguridad, ya puta más libre, ya puta más libre. Ya libre moico, esto no le coiti la seguridad, o le coiti la incredulidad, upea que ya oñando y ti condenado. Upea causa ya da porque ya por el coiti la pecado ya era condenado, sino no creer upila, oye, paga pajabuela y pecado. Hoy en día la misma cosa. La persona cree que Jesucristo solamente o pecado o pagar por los pecados original, o pasado o hasta el presente. Aupein va a ocultar la gente, o ti condenado la y pecado. O ti no, aguerecoiti la pecado. Entonces va el añico tenga peor persona, el agua de la purificación. Va ñande guarala el agua de la purificación. El agua de la purificación ñande guará la evangelio, buena nueva. Va la buena nueva. La de pecado cometido por el futuro. Jesucristo o pagapama curi. Jesucristo o pagapama desde el primero al último pecado. Es un solo sacrificio antes que oyapo. Jesucristo o pagama desde el comienzo hasta el fin. Todos, hasta los pecados futuros, o pagamos a Jesucristo. Las o pagar y la presente, va valor de contra la sangre de Jesucristo. Dore como hay ni pequeño valor. Muchas personas o menosprecian la sangre de Jesucristo. Cojaco libro de Números capítulo 19 o mando ahí en el libro de Hebreos capítulo 9, ya le emita. Ya se cata el libro de Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, hoy qué mala futuro, pecado futuro ahí. O si no, ¿dónde íbamos a la eterna? Ya Jesucristo no macurí en la cruz hace 2021 años. No macurí de pecadores por los pecados futuros. O sea, el año de pecado están totalmente perdonando todos los pecados de la Biblia. Ahora, versículo 13, 9:13 de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, vaca la sana, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,
Si pe becerra, pe vaca la sana ceniza, upea o santificar la purificación, o aleo, vea, la o purificación a la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Peña tende por a mí, nacuaco versículo, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias. Ya Jesucristo o paga pama cuilen de pecado. Ya andai por ibema con condenación. Ya ñande yago y mañande nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya la pecado oye pagama. Pero la gente y conciencia ve, ore coiti, soy pecador, soy pecador. Señor, se perdona a mí. Endore coiti la libertad del pecado. Todavía o depende las y obrar. O depende las o ya puede lo que está la libre del pecado. Y conciencia pete hija haiti. Conciencia mala, conciencia oreco. La conciencia que oreco la pecado, siendo que Jesucristo ya paga pama, ya de justificama, o ya ponen de perfecto, o ya ponen de santo, pero la gente no creyó. La corazón pero pitaiti oreco la pecado. Un día vete en cuña caray. Ojalá y familia roga. How regalar te sobre la familia, la nieto regalar te sobre. A peja o revisar las sobres, a topar te traer la plata. Hoy hay traer la abuelita. Omo ingeja la y saicuave. A ojoja hasta yoga esta cosa, caramelos, esta cosa y cotea hasta yoga la almacén. Ojoja, hoy hay traer. Pero mientras que ojoja va lo igual, o vete imitar usu. O chocar ese a la abuelita o ay la mitad usu. How peo yo la mitad usu perdón poco pa ese la mitad usu o piso ela pesa ojo a la abuelita o peo joyi a la mitad usu. Ojo y que el almacén pero elegí el autacho de caramelo o elegí cigarro, elegí o elegí porque está la plata ni meso. How peo la caja veo para jamás o po en la isa y cuapa no jamás la plata de dónde no topai. Entonces en muy cojo la se plata. Pero se agüere cocuri. Se agüere cocuri. Y las cajeras. No, pero donde agüere coco abuelita. Entonces hago pensar. Y mando. Permitar su. O chocar un guare. O guare. O pion guare. Pero permitar su. Y peacho y la plata. O sea que hago no agüere coco la plata. O pensante macuri que hago agüere coja. Yo jipe amango. Yo jira jamango soy. Entonces, eu pego me en cuenta, tengo ahí curia recoger la plata, pero seguro para ir la mercadería era jangua, pero había sido andar ecobeima, porque ni monta pa más de ¿Qué significa? Pe abuelita, en baere un guate para ir la mercadería o la caja, porque es increíble. Agüere coiti la plata. Pero agüere coiti para la plata. No agüere coima, porque ni montamos así. Baere se llama un UPA. La misma cosa la oye sucede a Gina. Jesucristo hace 2000 años yo paga para la gente de pecado. Hace 2021 años ellos pagan para la gente de pecado. Pero la gente agüeco y la pecado. No sé, pecador y areco la pecado. Siendo ahí justo. Añija ay nadie apuesta a ore perdón aña repentina. Ñande ya coiti la pecado ñande pecador. Omiti condenado. Va eres a omiti condenado. No recibiste la agua de la purificación del corazón. Todavía hay ellos condenados porque no creéis la sacrificio de Cristo o alejar por los pecados futuros. O sea que Jesucristo no vale realmente. Aunque la sangre de Jesús tiene poder. Pero la corazón es hoy condenado. Va a poder y correr con la corazón no creer. Lastimosamente. Pero la Biblia va a decir, cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias. Vende y limpiará vuestro pecado, porque la gente de pecado ñamo potimbama, güey, en la cruz. La conciencia, vende más la gente o pensar que recoja pecado, pe abuelita, y mente, vende más, o recoja la plata, más coño montar güey, o recoite. Según Jae, pero no recoge, man. Según pedimos, recoite y la pecado. Pero Jesucristo ya paga la pena de pecado hasta los pecados futuros. Algunos ahí se tengo y ya la Biblia ahí. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muchas personas ahí creen a Jesucristo, pero yo cree hasta un punto donde Jesucristo paga el pecado pasado. Jesucristo paga el pecado original. O de bautismo veñande el pecado original oye pagar, pero ñandeya ni jaara, ñandeya yapona, ñandeya llora perdón, ñande. O sea que o depender pico la salvación de Cristo o pende de allí. O lloré la perdón y todos los días condenado. La Biblia va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La oí y la pecado, oí te amó la condenación. Mientras que oí la pecado, siempre oí la condenación. Pero la ley por ahí vemos la pecado, ya oye paga pámaro en la cruz. La Biblia dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 18 en Bajé. El que en él cree ya no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La o crea ya anda de veima condenado, anda de veima pecador, porque Jesucristo ya paga pama la pecado del mundo, hasta los pecados futuros. Pero la ando crea ya ha sido condenado, anda ahí porque ahora es con pecado. Ja, yo cree que ahora coja pecado, pecado se va al infierno, porque os daño presentar como pecador, rechazando la sangre de Jesucristo como potimba y tema que es pecado. Jesucristo como potimba y tema de pecado, hasta los pecados futuros. Jaendo ya poi a media. Jaenda ahí que a la mitad o ya poi. A veces de que todos los pecados, perdonando todos los pecados. Hay de justificar gratuitamente, eternamente. Y han de santificar gratuitamente, eternamente. Y han de, oye, ponen de perfecto, gratuitamente, eternamente. Eternamente, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aracaebe, Nashemando Amoabei, la pende pecado, ni pende piapo escuela. La gente y mente me oye autocondenante, man. Va orecoiti la condenación, orecoiti la recuerdo del pecado, orecoiti la no hija perdonado, porque ahí que Jesucristo no paga paila y pecado. El mismo doña perdonando creer upi la sangre de Jesucristo, preciosa sangre de Cristo o paga pama que de pecado. Cristo o paga pama de pecado hasta los pecados futuros. Hasta los pecados futuros. Upare cada vez que yande después en el futuro ya comete llegita la pecado. Noé, o jono guarela o pano guarela diluvio. O comete llegita la pecado. Oye, salvamos a curir del diluvio, de la maldición. Pero peor comete llegita la pecado. Oye, pues te inviña. O ñote la parral, o la vino, o tu saiteo cau, o pío que la tienda ve. Pero cuando hay pecado, al día siguiente, oye, va eso me añando, a comete llegin mala pecado, acá, tu saite ahí. Qué vergüenza delante de Dios, siendo cristiano pesaico. Son la otra en la ocurre ella se más hay tema manota. Mi persona o mano la diluvio y cuando va a ir para como mano da ahí la pecado causa ya como mano do yupi la arca para oye salva jamás porque no creí para causa y con la mano no es cuando prohibí más vea para yupi jamás la arca oye no hay que tu escuela pe yupi la arca ta él la persona no pero yo tenía asesino es yupi la arca no de yupi más entonces no yupi no mano se no yupi más porque se bueno y te no creí la señal de ya se abandonan esa güey.
do yupi la arca o manoya. Va la gente do yupi la arca, oye salva jamás, do creer upinda ahí la y pecado cause. No es a ver, no hay que todo pensar, acá uno se te inocurri, pujare, mamina la ya poco. Pero ñande ya upea y cuamo y que o pensata. Haupera muy pe arco iris. Pe arca veo que ya ve ñande ya esa pe arco, pe 7 colores na yo upea huereco. Haupean va el lado se cañan de las pacto perpetuo con Noé. Da destruir Beima por causa del hombre este mundo. Mi pacto he hecho contigo. Cuando haya venir la nube, también se verá el arco en las nubes, y me acordaré del pacto perpetuo entre ti y mí. Noé, la nube negra. Cometeu pecado, ya no me vio la maldición. Ya porque crecían la planta, pues yo creé, no, no se maldecir, pero once la arco. Ahí mandó, no, pecado, no se ya ni perdonama y perpetuo ingo. Gracias, Señor. Sí, seco y acá ukuri. Allá poco y la iba ahí, pero ahí se perdonaba, no hay por ahí más ninguna condenación. O tranquilo, yema, no, o servir la de llave. De ahí por ahí vemos barrera. De ahí por ahí más condenación, ni maldición. Dios ya no hay mando a ver, y mal hay pecadores. Dios es ante más las peores cosas no hay. La Iglesia Católica de Jaguare, hoy no me palabra. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Pegan la gente ya, po. No mañana la gente de pecado, porque la gente de pecado ya paga pama. A ver, esa es la fe. Copa es la fe, que sea de puta más libre del pecado. Ñande goñaime la mundo del tiempo, ve. La mundo del tiempo goñande ya eco pasado, presente, futuro. Pero Dios o vivir la mundo eterno. La mundo eterno es solamente ahí presente. De ahí por ahí pasado, de ahí por ahí futuro. A la mundo del tiempo ñande ya vivía, pasado, presente y futuro. La ñande ya ni peteñira no da tu sei. Una vez hoy va a meter la pecado del mundo para siempre. Eternamente. ¿Sí o no? Entonces ñande ya viví la mundo del tiempo, ñande ya pecado pasado, presente, futuro. Ya cogimos la pecado, ya condenado, viñación, ayunado, orado, ya pues sacrificio, porque ahorita está ser libre del pecado. No creer que la Jesucristo totalmente. Hay en el mundo eterno, la de pasado, presente y futuro, ahí va a ver techo. Eternamente o pagar la de pecado. Pero la gente va a el problema, no creéis. O cree, sí, o era ese pecado, pero pecado original. Va a solucionar el pecado original. Allí bautizaron guare. No ahora jala pecado presente. Al recibir un guay de Cristo, UPP ahora jala ese pecado. UPI sema añejar, se a solucionar. UPP no va a leer la sangre de Jesucristo. No solucionar eso. No vale, o pisotean la sangre de Jesucristo. Va, ella no soy salvata. De ahí por otra manera. Porque únicamente por el sacrificio de Cristo la católica salva. Después de recibir la salvación, a creer que es justo, santo y perfecto por la sangre de Jesucristo. UPI se a cometer el pecado. UPI añadió un mal delante de Dios. Pero UPI Dios se mandó. Peape pecado y se los perdona más. Seguía tú adelante. Si ahí me den 10. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Oye, esa es la paz de ese corazón. Gracias, Señor. De ese cuama o icuri. Que ama no y te bebes a cometer los pecados. Pero anda, de ahí vemina que se cojan libremente a cometer los pecados. No. Se haré con la Jesucristo, ve, a creer que le hace pecado futuro, oye, pero nada más es justo, santo y perfecto eternamente. Se ha creído. Dios habitar ese corazón, ve. A vivir para el Señor. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Se van a operar a servir. Se daré con más condenación ni pecado.
por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. A leer esta para ya terminamos. Primera de Corintios capítulo 1. A leer. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para el que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ha ñan de justificar, ñan de santificar, ñan de redimir eternamente. Se opera justo, santo y perfecto. Pero se de que allí gloria, porque cuando se da lograr, ñan de ya lo lograr. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Hay potaite la cuaco feo, más depende del corazón. Que Jesucristo paga más la pena de pecado futuro. De ahí por ahí más condenación, pero justo, santo y perfecto. A pesar de la nueva vida en Cristo Jesús, pero la salvación eterna. Amén. Entonces, otra vuelta ya compartí. Muchas gracias.